En esta jornada vamos a tener tres invitados excelentes. En este bloque lo que vamos a propender dedicarnos es primero a las estrategias de rehabilitación en el paciente séptico y posteriormente a las estrategias de soporte nutricional y metabólico. Para este primer bloque nos va a acompañar Viviana Cubillos y Mauricio Parada. Pues ellos son fisioterapeutas, son especialistas en cuidado crítico y bueno, conocidos por todos, por supuesto. Han sido para muchos de nosotros profesores en nuestro camino de aprendizaje, no solamente en el plan de rehabilitación del paciente, sino también en ventilación mecánica, en fisiología, y han sido pues obviamente unas personas muy importantes para todos nosotros en la asociación. Así que bienvenidos, Mauricio y Viviana, adelante. Bueno, doctor Carrizosa, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la asociación y bueno, para nosotros es un honor hablar sobre un tema bastante fuerte y cada vez un pilar importante en las unidades de cuidado intensivo, como es la rehabilitación en el paciente séptico durante la estancia de hospitalización en UCI. Y es un placer para mí, obviamente un coequipero de trabajo, que es el doctor Mauricio Parada, entonces con él nos vamos a acompañar en esta conferencia. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a todos a esta corta conferencia, 35 minuticos. Voy a estar un poquitico indispuesto de la voz porque pues preciso hoy me acaba de atacar una influenza A, pero bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Entonces, primero definir el concepto de rehabilitación. Revisar la evidencia sobre las intervenciones de la rehabilitación en los pacientes en UCI, porque esa evidencia es la que nos da el soporte para nosotros actuar día a día en las unidades de cuidado intensivo. Se ha evidenciado que la rehabilitación en la unidad de cuidado intensivo es segura y produce beneficios potenciales a nuestros pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo. Y las importancias de los protocolos de movilización y rehabilitación en la unidad de cuidado intensivo. Es importante que cada uno de nosotros aplique los protocolos ya preestablecidos por cada una de nuestras instituciones en las unidades de cuidado intensivo y adherirnos a los protocolos para que de esta forma se potencie nuestro quehacer cotidiano en la unidad de cuidado intensivo. ¿Con el fin de qué? De evitar el desacondicionamiento físico en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, la definición de rehabilitación, así rapidito, según la OMS en el 2017, la rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en la interacción en su entorno. Las condiciones de salud se refieren a enfermedades agudas o crónicas, que son las enfermedades que vemos en la cotidianidad, en nuestros servicios de hospitalización. Este artículo de la Asociación Americana Torácica del 2015 define la disfunción musculoesquelética como la pérdida de fuerza muscular o la resistencia muscular en nuestros pacientes. Se desarrolla rápidamente y produce fallas en el destete del ventilador, prolongación de la ventilación mecánica, aumenta el riesgo de readmisión en la UCI y aumenta la mortalidad. La disfunción esquelética afecta la capacidad aeróbica o la capacidad aeróbica de resistencia o de realizar una actividad física, afecta la calidad de vida de manera importante y el pronóstico de la enfermedad. Y la disfunción muscular esquelética se presenta en la mayoría de los pacientes con sepsis severa, más adelante vamos a ver por qué, y distrés respiratorio y puede persistir, oigan esto, por un término de 5 años. O sea, un paciente posterior a la unidad de cuidado intensivo con un desacondicionamiento físico importante, con disfunción importante, puede tener esa disfunción no solo muscular, sino cognitiva y demás, durante 5 años si no se trata oportunamente en la UCI y a la alta de la UCI. Entonces, ¿cuál es el impacto musculoesquelético? Es un artículo del Critical Care bastante interesante, donde nos evidencia que esos cambios llevan a efectos perjudiciales en la debilidad muscular. Fíjense este dato, el del 1 al 1.5% de la fuerza del cuádriceps se pierde por cada 24 horas de reposo en cama en individuos sanos. O sea, si estuviéramos acostados más de 24 horas, 48 horas, nosotros como personas sanas podríamos perder fuerza muscular del cuádriceps en un 1.5% cada 24 horas. Ahora pensemos en el escenario de un paciente séptico
con activación de la respuesta inflamatoria multisistémica, con hipermetabolismo y, aparte de todo, acostado en una cama, sedado, en algunas ocasiones relajados. Producen atrofia muscular, alteraciones propioceptivas importantísimas, pérdida de síntesis proteica, dinapemia versus sarcopenia, pero pérdida de la capacidad funcional, acortamiento del tejido conectivo, pérdida de masa ósea y el sistema tegumentario. Estas dos pirámides son bien interesantes. Es un artículo del 2000, de la Fisiología Médica del 2015, del impacto del sistema musculoesquelético con el reposo prolongado en cama. Vemos en la pirámide de la izquierda que hace como muchos años, cuando se pensaba que los pacientes habían que tenerlos totalmente sedados para disminuir el consumo multisistémico de oxígeno y de esa forma darle una alta temprana en la UCI y promover su evolución satisfactoria, que eso lo único que causaba es más alteraciones multisistémicas musculoesqueléticas que en lo que despertar al paciente, ponerlo a respirar espontáneamente y que colaboraran las actividades de rehabilitación cotidiana en la unidad de cuidado intensivo. Esas sedaciones con algunos comas barbitúricos o simplemente midazolam, el fentanil, el propofol, donde el paciente no se movía absolutamente para nada, producía alteraciones gravitatorias. Sí, era como si estuviera suspendido en el espacio, sin estímulos propioceptivos. Transportando bolsas que contienen fichas con números del 1 al 81, que tendrán que armar en... Una interferencia. No. ¿Una interferencia ya? Ya listo, es que tenían los micrófonos activos. Le pedimos a la gente, por favor, que tenga los micrófonos inactivos. Gracias. Vale, doctor, muchas gracias. Que los pacientes sedados de esa forma producían unas alteraciones propioceptivas importantísimas. Pues, ¿qué pasó? Con el pasar de los años, fíjense que la pirámide cambió y ponen la base, lo que en ese momento es muy importante para el paciente en las unidades de cuidado intensivo y en sepsis severa. Primero, el posicionamiento y la intervención en cama. Sí, hay que posicionar al paciente e intervenirlo en cama. No, es que el paciente está en cama, hasta que no lo siente en una silla, no lo podemos intervenir, no. Hacerle, cambiar de decúbito a sedestación y viceversa. O sea, desde la cama, sentarlo al borde de la cama, sentarlo en una silla y nuevamente regresarlo hacia el decúbito en cama. La sedestación y la bipedestación y viceversa. Y como objetivo principal, en la punta de la pirámide, en el ápice de la pirámide, la deambulación. Como lo hemos visto en muchas conferencias de rehabilitación, nuestros pacientes intubados, traqueostomizados, conectados a un ventilador mecánico, pueden deambular por el servicio de la unidad de cuidado intensivo, siempre y cuando todo el equipo multidisciplinario esté conectado con la rehabilitación del paciente y comprometido con la rehabilitación del paciente, porque sabemos que levantar un paciente intubado, trasladarlo con las vías, los accesos venosos y demás, es un poquito complicado. Vencemos esa resistencia que nos ha impuesto la unidad de cuidado intensivo con los cables, los accesos, con el tubo, con la conexión, el circuito y demás, rompemos ese paradigma y caminamos a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos, y hay evidencia en esta Critical Care Medicine desde 2014, que los pacientes que adquieren en la unidad de cuidado intensivo, que adquieren desacondicionamiento físico, tienen estrés postraumático, depresión, discapacidad cognitiva y debilidad física. Nosotros, a la cabecera del paciente, tenemos que contrarrestar estos efectos del desacondicionamiento físico en nuestros pacientes sépticos, sobre todo la disfunción física, que es uno de los objetivos de nuestro estudio. Este artículo de rehabilitación temprana de sepsis es bastante interesante. Nos muestra cómo la sepsis severa, fíjense que tiene factores inherentes que nos va a llevar a que el paciente tenga alteraciones multisistémicas, sin necesidad, por favor el micrófono, sin necesidad de que tengan desacondicionamiento físico per se. El paciente con sepsis, con síndrome de sepsis o con sepsis severa causa proteólisis y debilidad muscular, disfunciones mitocondriales por el estrés oxidativo, hiperlactatemia por la severidad de la enfermedad y alteraciones en la microcirculación. Esas alteraciones en la microcirculación, por supuesto, va a cambiar la obtención y va a causar hipoxia tisular y la obtención metabólica de energía para realizar las actividades
básicas, simplemente respirar podría ser. Entonces, todos estos factores van a llevar a que el paciente con sepsis severa ya nos haya tomado ventaja y simplemente por tener la sepsis causar proteólisis y alteraciones multisistémicas. Entonces, ¿qué va a causar? Aumento de la mortalidad, aumento de la estancia en la unidad de cuidado intensivo, alteraciones en la calidad de vida, más adelante lo vamos a ver evaluados por SF36 y FIN, alteraciones en la función física de nuestros pacientes, aumento del tiempo de ventilación mecánica, requerimientos de oxígeno, energy expenditure, que es la relación entre el consumo de oxígeno que va a estar aumentada y la producción de CO2 que va a estar aumentada, y la debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, va a haber un impacto evaluado. Miopatía y polineuropatía. Se ha descrito que se presenta, ojo, a este dato, con una frecuencia del 70 al 75%. Miopatía y polineuropatía del paciente crítico, entre el 70 al 75% de los pacientes que cursan con sepsis y falla multisistémica. Ya entrando, o sea, llega nuestro paciente, es un choque séptico severo, ya sabemos qué es lo que va a pasar multisistémicamente, entonces tenemos que contrarrestarlo lo más pronto posible. Este gráfico me parece bien bonito, muestra cómo además de adquirir debilidad muscular diafragmática en la unidad de cuidado intensivo, debilidad muscular de músculos esqueléticos normales. Hay una alteración en la síntesis y degradación de las proteínas. ¿Qué causa la sepsis severa para llevar a una atrofia muscular? Primero, ahí donde ven las citoquinas, o sea, toda la activación de la respuesta inflamatoria sistémica, factor de necrosis tumoral y demás, va a causar alteraciones mitocondriales. ¿Por qué causa alteraciones mitocondriales? Por los famosos ROS, las especies reactivas de oxígeno, que tanto miedo le tenemos, sobre todo nosotros los terapeutas respiratorios y fisioterapeutas, con la titulación del oxígeno en las unidades de cuidado intensivo. Ese famoso ion hidroxilo, que es el radical libre más conocido, va a causar alteraciones mitocondriales y degradación de las proteínas contráctiles. ¿Cuáles proteínas contráctiles? Ya las conocemos, actina, miosina. Estos ROS y esas alteraciones mitocondriales activa 3 enzimas importantísimas, las calpaínas, la calpasa 3 y la ubiquitin proteasoma. Esas 3 enzimas causan degradación de las proteínas. ¿Cómo controlamos esas 3 enzimas? En realidad no lo podemos hacer porque si el paciente ingresa con sepsis severa ya sabemos que va a haber un desbalance entre la síntesis de degradación de proteínas. De ahí en adelante nuestro objetivo es minimizar el daño. Este artículo del Physical Therapy del 2012 muestra las repercusiones multisistémicas de la respuesta inflamatoria sistémica, acá en la mitad del cuadrito está, de la respuesta inflamatoria sistémica que es normal, o sea, que es común, mejor en un paciente con choque séptico. Entonces, ¿qué repercusiones multisistémicas? Pulmonares, alteraciones en la relación ventilación-perfusión, incluso se tiende a ser propenso el paciente a sufrir tromboembolismos pulmonares por el tiempo de reposo prolongado en cama, alteraciones de la bomba cardiovascular, aumentos de la frecuencia respiratoria, disminuir de la famosa respuesta hidrodinámica que nos hablaba el doctor Chicharro hace muchos años, esa respuesta hidrodinámica que nosotros hacemos en la cotidianidad con nuestro andar, simplemente el caminar, la bomba muscular, la bomba muscular, lo que hace que se mejore el retorno venoso, el volumen sistólico y demás. Las alteraciones cognitivas, importantísimo, el delirium. Y muchos estudios han concluido que la rehabilitación en UCI disminuye el delirium de forma importante por la disminución en la sedación. Y alteraciones musculoesqueléticas, atrofia muscular, pérdida de funciones musculares, pérdida de masa ósea además, y neuromusculares. Fíjense que hay gastrointestinales, metabólicas, modificaciones en la obtención de energía de forma metabólica, solo con el reposo prolongado en cama. Si a ese reposo prolongado en cama le sumamos la sepsis, pues el paciente va a estar mucho más propenso a tener alteraciones funcionales a largo plazo. Este artículo del 2012 nos habla sobre algoritmos de movilización temprana. El doctor Gosselin, que es uno de los referentes en rehabilitación, nos dice, hay que tener algoritmos de movilización temprana, hay que tener protocolos estandarizados en nuestras unidades de cuidado intensivo, y no solo en las unidades de cuidado intensivo, en los servicios de hospitalización. Protocolos
basados en la evidencia para intervenir a nuestros pacientes. Y la recomendación fuerte es conocer el estado funcional previo al ingreso de la unidad de cuidado intensivo de nuestro paciente para planificar nuestra rehabilitación. Por supuesto, si el paciente ingresa con sarcopenia, desnutrición y demás, ya conocemos la condición física de base y dependiendo de esa condición física de base, trazamos nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Como este enfoque lo habíamos hecho con la profe Viviana Cubillos, era el enfoque de la rehabilitación de músculos respiratorios, de rehabilitación cinética en UCI y de la rehabilitación post-alta de UCI. Entonces, rehabilitación de músculos respiratorios es una intervención segura, factible, tiene impacto sobre resultados funcionales, se asocia con el aumento de la reserva muscular, de la fuerza, de la actividad funcional y la tolerancia al ejercicio. La rehabilitación física en el paciente crítico mejora la función física y reduce el 50% del delirio. Este gráfico del doctor Laurent Brochard me parece bien interesante porque nos muestra cómo estos factores causan debilidad diafragmática, la falla respiratoria, los esfuerzos inapropiados, si tenemos una ventilación mecánica mal programada. Claro, por supuesto, ¿no? La evidencia nos dice, ponga a respirar espontáneamente a su paciente. Ojo, con adecuados parámetros de ventilación mecánica. La ventilación mecánica per se, la sedación, la desnutrición y la sepsis. ¿Cómo la sepsis? Con el estrés oxidativo, con alteración en la síntesis y degradación de proteínas y con las 3 enzimas que le nombré anteriormente que producen alteración del aparato contráctil muscular. ¿Qué hay que hacer? Rehabilitación de músculos respiratorios. ¿Qué causa la rehabilitación de músculos respiratorios? Una biogénesis mitocondrial y miofilamentaria. Biogénesis, crear nuevas mitocondrias, crear nuevos miofilamentos y potenciar, optimizar, rehabilitar los que se han lesionado por la sepsis. ¿Cómo lo hacemos? Pues todos conocemos este equipo, no es muy costoso, el threshold, o son dispositivos de umbral. ¿Qué hay que tener en cuenta? Para iniciar, para la prescripción, porque todo es con prescripción, para prescribir la actividad física con el threshold. Por supuesto que el paciente respire espontáneamente, que atienda órdenes sencillas, que los parámetros respiratorios estén normalizados. ¿Qué quiere decir? Pues un paciente con distrés severa, en prono, de 16, con fibros de 70%, pues no vamos a hacerle entrenamiento de músculos respiratorios inicialmente. Es buscar el momento oportuno donde ya parte de las causas que lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos estén resueltas o parcialmente resueltas para empezar la rehabilitación. Que tenga estabilidad cardiovascular, pues un paciente con una FA con respuesta ventricular rápida o hipotenso, 60-30 de tensión arterial, desconectarlo del ventilador para iniciar la rehabilitación con threshold, pues no. Este es el threshold, yo sé que ustedes lo conocen, un dispositivo de umbral, la resistencia nosotros la titulamos de acuerdo al valor de la Pi max que nos dio con la medición inicial. Se puede iniciar con 30, 40 o 50% de la Pi max. Por ejemplo, si la Pi max dio en 25, pues iniciar el 30% sería 12.5 el 50%, perdón, sería 12.5 de resistencia inicial. Todas de lunes a viernes, todos los 5 días de la semana para obtener beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Estos estudios mostraron que aumentaba la fuerza muscular respiratoria, aumenta la resistencia muscular, disminuye la disnea, mejora la calidad de vida de algunos pacientes. Ese es un estudio de los más reconocidos del 2015, el Physiotherapy, el Journal de Physiotherapy, donde de una revisión sistemática de 10 estudios, 394 pacientes, una revisión de ensayos, sistemáticas de ensayos aleatorizados, y evidenció en casi todos los estudios que después de trabajar con el threshold, 5 días a la semana, mejoraba la presión inspiratoria máxima. Ahí vemos la evidencia a favor del entrenamiento, que mejoraba el índice de respiración rápida y superficial. Claro, al mejorar los volúmenes expirados, disminuir la frecuencia respiratoria, inmediatamente se mejora el índice de respiración rápida y superficial. Pero no habían diferencias importantes en la duración del destete, en el éxito del destete, en la duración de la ventilación mecánica y en la supervivencia no era estadísticamente significativo. Entonces, la evidencia actual, listo con entrenamiento muscular respiratorio, la evidencia
actual es escasa, faltan muchos estudios, pero es una ventana de oportunidad, siempre lo hemos visto así, es una ventana de oportunidad que digan, hay resultados ambiguos sobre la utilización del threshold, hay resultados ambiguos sobre la utilización del hand grip, porque siempre va a haber la posibilidad de seguir investigando para poder evidenciar lo que vemos en la cotidianidad en la unidad de cuidado intensivo. Tenemos estas escalas para medir la función muscular, la escala de Oxford, el hand grip, la PIN, el PEN, el Medical Research Council, que es muy famoso y lo utilizamos en las unidades de cuidado intensivo, y el threshold. Entonces, los entrenamientos de fuerza. Este artículo es un artículo del 2016, un estudio protocolo randomizado, que nos dice algo que creemos que sabemos, pues que en nuestra vida cotidiana lo revisamos en los estudios, y es que debe haber un programa individualizado de ejercicios. Por favor, silencio. Debe haber un programa individualizado de ejercicios para tren superior y tren inferior. Utilice la técnica que sea más familiar con usted, ¿sí? Voy a utilizar facilitación neuromuscular propioceptiva. Listo. ¿Qué técnica? Estabilización rítmica. La que ustedes quieran utilizar, con la que más familiaridad tenga, pero utilícela individualmente. Así como en la vida cotidiana, en la unidad de cuidado intensivo, todos son protocolos individualizados. No se le puede aplicar el mismo a todos porque todos los pacientes responden de forma diferente en la ventilación mecánica, en la rehabilitación, en la sedación, etcétera. Haga un aumento progresivo de la intensidad del ejercicio según la tolerancia. Todas las características para la prescripción de la actividad física, individualidad, progresividad y demás. ¿Listo? Este artículo de debilidad muscular de la Anesthesiology del 2016 nos muestra algo bastante importante. Recomendaciones. Por ejemplo, acá en sepsis temprana, tratamiento, acá se ve sepsis temprana, tratamiento, creo que no lo puedo mostrar con mi mouse. Dice, ¿cuál es el tratamiento? Principal, movilización temprana guiada por objetivos. Estimulación muscular temprana, o sea, estimulación eléctrica temprana. Ensayos de respiración espontánea. Hay que poner a respirar espontáneamente a nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo. ¿Que si es más trabajo? Sí, no podemos, yo creo que no haya ningún fisioterapeuta acá en esta sala o un terapeuta respiratorio que diga que los pacientes respiren espontáneamente es más trabajo. Por supuesto, hay que estar mucho más pendientes de ellos, el tubo se llena de secreciones, probablemente va a estar alterado mientras reconocen qué situación está, pero hay que poner a respirar espontáneamente, iniciar con respiraciones espontáneas de manera temprana. Revisión de líneas, tubos que dificultan movilización, evitar drogas con efectos secundarios, esto ya más para la parte médica, ventilación mecánica protectiva, movilización temprana guiada por objetivos, manejo adecuado del dolor. La última charla que estuve del doctor Aldemar hablaba muy claramente de eso, un paciente sin dolor para realizar su rehabilitación en la unidad de cuidado intensivo y evitar movilización agresivas con pacientes con inadecuada oxigenación tisular. ¿Qué hacer? Este artículo del Critical Care del 2015 dice, movilización temprana, o sea, movimientos pasivos. Así el paciente tenga distrés respiratorio para atenuar la debilidad muscular en fase temprana y en fase tardía en pacientes con sepsis y con distrés. Y una tríada importantísima, rehabilitación activa basada en la optimización de prácticas de sedación y delirio. Demostró una mejoría en la recuperación funcional, calidad de vida, función física y alta hospitalaria y menor duración del delirio. Y en la actualidad, tal vez estos días se habló de lo mismo, disminuir el delirio, disminuir la sedación progresivamente para disminuir el delirio. ¿Cómo se hace esto? Baja sedación, confort del paciente, no dolor, rehabilitación. Listo, acondicionamiento cinético. Si alguien me dice, por favor, cuánto tiempo vamos, es que creo que no lo tomé acá. Si el doctor está por ahí, por favor. Vamos con 24 minutos, vamos. Listo. El acondicionamiento cinético en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Movilizar tempranamente a nuestros pacientes? Sí. ¿Protocolizar e individualizar la rehabilitación en UCI? Sí, debemos adherirnos a nuestros protocolos.
Que nosotros utilizamos el protocolo de Morris y es del 2008 y ya está un poquito desactualizado. Pues tratemos de actualizarlo, pero hay que adherirnos a los protocolos de nuestras instituciones. Individualizar la rehabilitación, por supuesto, no todos los pacientes, vamos a hacerle cicloergómetro, pero ¿por qué le está haciendo? Y el señor está con 210 de frecuencia cardíaca, desaturado, no, es que le tomé una frecuencia cardíaca máxima de protección y no, fíjense que la frecuencia cardíaca no subió a más de 80, pero la escala de Borg dice el señor, no puedo más. Entonces, no todos los tratamientos sirven para todos nuestros pacientes porque hay que individualizar la atención. Fortalecer el equipo para la movilización temprana. Fonoaudiología, terapia ocupacional, deben estar integrados a la unidad de cuidado intensivo para facilitar y colaborar con nuestros pacientes. Y crear una estrategia coordinada con el equipo multidisciplinario, y eso es trascendental. Si tenemos una buena enfermera que nos diga, voy a disminuir el dolor de este señor, si tenemos unos buenos auxiliares de enfermería que dice, claro, vamos a levantarlo, vamos a sentarlo en silla, claro que yo le ayudo porque habrá algunos que de pronto no les guste, pero sentarlo en silla, ¿quién está pendiente del señor? Y además está intubado, si está bien sujeto el tubo, etcétera. Si tenemos un buen equipo multidisciplinario coordinado, vamos a potenciar los efectos de la rehabilitación de nuestros pacientes. Este es un artículo de evidencia de las intervenciones en fisioterapia, los logros alcanzados con nuestras intervenciones. ¿Qué logros podemos obtener con nuestras intervenciones en nuestros pacientes críticos? Eficacia en el logro de los objetivos y la sedación, reducimos al mínimo la acumulación de medicamentos, fármacos, sobre todo benzodiazepinas, favorecer el estado de alerta, y eso es importante, señor. Hoy es viernes, ¿no? Jueves, perdón, 12 de septiembre, son las tales de la noche, las 8 y tan de la noche, yo soy el fisioterapeuta, le voy a ayudar, que por supuesto están en una situación adversa, pero sí favorecer ese estado de alerta de nuestros pacientes, que hacen que se disminuya el tiempo de ventilación mecánica, se disminuyan las complicaciones y el malestar psicológico. Ojo, implementar pruebas de respiración espontánea, que lo hemos ya repetido muchas veces. Evaluación objetiva de reserva muscular para plantear nuestros objetivos de tratamiento y disminuir las complicaciones. De aquí en adelante vamos a hablar de una serie de estudios, varias revisiones sistemáticas que se han hecho durante varios años. Vamos a pasarlas un poquitico rápido. Este es un estudio prospectivo del 2016, no está por acá la fecha, del 2016, del doctor Callambu, es bastante famoso, donde simplemente menciona alguna de las técnicas utilizadas durante durante el tiempo. El paciente está con soporte vasopresor, entonces no se toca, no se moviliza, no se hace nada, no, ellos simplemente le bajaron la intensidad y le bajaron la duración del tratamiento, pero se siguen haciendo la rehabilitación independientemente de si el paciente tenga soporte vasopresor o no. Por supuesto, si el paciente tiene 6 unidades de vasopresina, 1.5 de noradrenalina y demás, pues hay que hacer una muy buena prescripción de la actividad física. Pero es que antes se tenía ese pequeño mito de que si el paciente tiene vasopresor no lo toques porque pues entonces más alteraciones. No, le vas a ayudar más. Si le haces ejercicios de bombeo circulatorio en miembros inferiores y mejoras la respuesta hidrodinámica y mejoras el volumen sistólico, va a mejorar inmediatamente el gasto cardíaco y disminuir los requerimientos de vasopresor incluso. Rapidísimo, movilizaciones pasivas, estimulación eléctrica transcutánea, cicloergómetro y demás. Esta recomendación, del JAMA del 2018, el año pasado, junio del 2018, sobre tratamiento de sepsis. ¿Cuáles son las recomendaciones en sepsis? Volumen, vasopresores y demás, que eso es la parte médica. Y, ojo, fisioterapeutas, movilización temprana. Movilice a su paciente con una recomendación moderada. Faltan mucho más estudios, por supuesto, y estaremos pendientes para que sea una recomendación 1A, pero movilice a sus pacientes para evitar las repercusiones multisistémicas del desacondicionamiento físico. En este gráfico igual se ven hospitalización por sepsis, dice, y abajo tratamiento, movilización temprana. Secuelas inmediatas post-UCI, abajo, rehabilitación temprana. ¿Listo? O sea, la rehabilitación sigue tomando fuerza. Creemos que hace, no sé, 8 años, 9 años, ha tenido la fuerza suficiente, pero en la actualidad sigue tomando
mucho más fuerza para evitar la disfuncionalidad de nuestros pacientes. Después de la alta de la UCI, entonces este estudio también nos muestra y recogió bastante información de algunos, una revisión sistemática de algunos estudios, nos muestra que a la alta de la UCI anterior, a la alta de la UCI, los pacientes presentan, si se rehabilita, o sea, si se le inicia movilización temprana, más fuerza muscular, más resistencia, sin diferencias importantes en la mortalidad ni en la estancia en UCI. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Tratar de mantener, optimizar y potenciar las valencias físicas de nuestros pacientes sépticos en la unidad de cuidado intensivo, independientemente si están intubados, acostados con un poquito de sedación y vasopresor. ¿Listo? Este estudio me parece bien interesante. Es un estudio, espera que se me perdió, del 2018, si no estoy mal, de efectos de la actividad del ejercicio temprano en la UCI. La rehabilitación funcional en pacientes con sepsis severa. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron los pacientes, ingresaron los pacientes y hicieron una evaluación funcional. Si el paciente pues ingresó muy malito, con el intubado y demás, le preguntaban a los familiares, ¿su familiar se bañaba solo, cocinaba solo, iba al banco, manejaba el dinero solo? Y dependiendo de eso se trazaban los objetivos. El grupo control, el grupo de intervención mejoró en todos los aspectos la funcionalidad con estas escalas de funcionalidad que ustedes conocen en el NBA Score. Acá no utilizaron el SF36, solo el FIM Score, y entonces evidenció que la funcionalidad a la alta hospitalaria, los pacientes que se rehabilitaron, fue mejor que los que no se rehabilitaron tempranamente. Este artículo de rehabilitación en pacientes con sepsis del 31 de junio del 2018 simplemente nos mostró con otra escala de funcionalidad, esta que ven ustedes en el primer cuadrante, la SF36 a los 6 meses, que los pacientes que se rehabilitaban tempranamente en la unidad de cuidado intensivo y posterior a la alta hospitalaria, tenían menos disfuncionalidad que los que no se rehabilitaban. No hubo diferencias en mortalidad, no hubo diferencias en estancia en UCI, no hubo diferencias en estancia hospitalaria, pero sí diferencias poco significativas en este estudio. Ojo, en este estudio del doctor Shunsuke Taito, japonés, ¿no? En fuerza muscular. Pero importante, SF36, se habla de eso en nuestros programas de posgrado, en los programas de pregrado de cualquier universidad. Se habla de escalas de funcionalidad, porque es importante que el paciente salga de la unidad de cuidado intensivo y salga funcional, ¿sí? Un paciente que salió totalmente atrófico, que duró 4 años en recuperarse. Tratemos de disminuir esas posibilidades de atrofia y de debilidad muscular a la alta hospitalaria. Este otro estudio, una revisión sistemática del 2016, solo lo voy a nombrar porque son varios estudios desde Morris del 2008, que se sigue utilizando, hasta un estudio del 2010 y el 2015, que es el último que aparece, evidenció que los pacientes rehabilitados en UCI mejoraban la funcionalidad, la fuerza y la resistencia muscular, sin diferencias en mortalidad. Por supuesto, hay muchos otros factores que producen mortalidad en nuestros pacientes y que no van a depender del fisioterapeuta o del terapeuta respiratorio a la cabecera del paciente. Acá vemos este paciente deambulando con su ventilador, probablemente con su fisioterapeuta al lado, probablemente con su enfermera o su auxiliar de enfermería ahí atrás, siempre pendiente con una silla de ruedas o con una silla normal para permitir los periodos de descanso de nuestros pacientes en la rehabilitación en UCI. Y este estudio, que lo quisimos incluir con Vivi Cubillos, que es es un estudio, una revisión sistemática de este año, el 2019, creo que es en junio del 2019, es una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados, donde comparaban, ellos llaman el NES, o sea, la estimulación eléctrica neuromuscular versus la fisioterapia convencional. Tenían 3 aspectos importantes. Bueno, el primero, la fuerza muscular mediante el Medical Research Council, los resultados secundarios, duración de ventilación mecánica, mortalidad y estancia en UCI. Solo se evidenció algo a favor de la estimulación eléctrica y es la fuerza muscular. De resto, no hubo diferencias significativas en la mortalidad, en la duración de la ventilación mecánica y en la estancia en UCI. Ojo, tomar las herramientas
tecnológicas que tengamos para iniciar respiraciones espontáneas a nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Todas las herramientas tecnológicas, por ejemplo, ahora se está utilizando incluso electromiografía de superficie para mejorar los potenciales musculares sin necesidad de las famosas electromiografía con agujas que se utilizaban antes. Se está utilizando la calorimetría indirecta, hoy me lo recordaron, por eso también lo traigo a colación, para guiar la rehabilitación en los pacientes sépticos en las unidades de cuidado intensivo. ¿Cómo podemos? Por supuesto, debemos tener las herramientas tecnológicas, ¿no? Pero ¿cómo sabemos cuál es el consumo de oxígeno del paciente? ¿Cuál es la producción de CO2? O sea, ¿cuál es el cociente respiratorio? Y saber si aumentamos la intensidad de la actividad física o la disminuimos. Creo que el mensaje es claro, hay que rehabilitar, hay que busquemos la base de la pirámide y la aplicamos en nuestra vida cotidiana. Si el paciente está sedado, no importa, hacemos las movilizaciones tempranas en nuestros pacientes para disminuir adherencias, retracciones articulares, musculares, estímulos propioceptivos, para que la funcionalidad durante la unidad de cuidado intensivo, al egreso de la unidad de cuidado intensivo, en hospitalización y en la casa sea satisfactoria para nuestro paciente. Muchas gracias, Vivi, ¿estás por ahí? Sí. Sí, claro que sí. Simplemente para recordarle a todo el equipo y a los asistentes, es que cada vez las tecnologías y los avances en el conocimiento pues llevan a mejorar los desenlaces en términos de mejorar la supervivencia a través de las diferentes estrategias de la fisioterapia temprana, oportuna, segura en el paciente, y a través de ellos tenemos obviamente una de las herramientas son los modos ventilatorios espontáneos que van a facilitar el entrenamiento, la descarga y que de alguna otra forma van a mejorar la cinética y la ventaja mecánica diafragmática, y existen otras herramientas en las tecnologías como son los cicloergómetros y todo lo que implica la estimulación sensorial y todos los mecanismos inhibitorios para optimizar los mecanismos articulares y de funcionalidad, que a través de los patrones funcionales que a partir de cadenas cinéticas y de sinergias pues van a permitir una rehabilitación diafragmática y de músculos periféricos que en última se van a beneficiar y van a optimizar realmente la condición física, y eso se va a ver reflejado en mejorar reserva, no solamente reserva muscular en tono, en fuerza, sino la reserva en todos los otros sistemas y mejorándole de alguna otra forma la condición. El impacto siempre debe ser evaluado en la rehabilitación basada obviamente dentro del contexto que ustedes tienen en su paciente. Hay que adaptar realmente la evidencia, hay que incluir y hay que hacer partícipe a todo el equipo de trabajo, y ante todo hay que hacer una retroalimentación en la educación ante los cambios obviamente que se generan inmersos a todo el programa de rehabilitación en un paciente bajo condiciones de estrés, y obviamente hay que evaluar los resultados. Eso es lo que nos va a permitir generar un impacto y una evaluación de nuestras intervenciones. Muchísimas gracias. Doctor Carrizosa, muchas gracias por la invitación. Nancy Uricochea, la doctora Nancy Uricochea también, muchas gracias. Creo que esto hace que realmente permitan enfoques y estrategias de actualización para todo el equipo de trabajo de los que estamos inmersos dentro de las unidades de cuidados intensivos. ¿Alguna pregunta dentro del auditorio? Bien, Mauricio y Viviana, muchísimas gracias. Ciertamente, pues es el objetivo. Todos entrenarnos, todos como fortalecernos como equipo, y definitivamente pues esta información que Mauricio nos expuso tan bien aquí en estos minutos, pues seguramente la aprovecharemos y empezaremos a aplicar. Y vamos entonces a ver las preguntas. Las pueden escribir y las vamos aquí a ir leyendo. La doctora Diana Quintero pregunta sobre el uso permanente de férulas para pie caído en los pacientes sedados. Vivi, ¿estás por ahí o contesto? Realmente esa es una de las herramientas que se utilizan dentro de las estrategias mecánicas para uno posicionar obviamente y poner en posición de patrones funcionales, pero eso tiene una repercusión en que limita de alguna otra forma todos los mecanismos inhibitorios y todos los mecanismos de retroalimentación sensorial. Eso va aplicado bajo otras estrategias de actividad, de rehabilitaciones activas en el paciente y obviamente desde las movilizaciones de todo el equipo de trabajo.
Bien, perfecto. Sí, Mau, ¿tú qué quieres adicionar? desconozco si de pronto hay alguna evidencia con las terapeutas ocupacionales que son las que están activamente eh, haciendo las férulas para los pacientes en las unidades de cuidado intensivo. De pronto el posicionamiento del pie caído, el posicionamiento en las unidades de cuidado intensivo para evitar más retracción muscular en este caso, Exacto. rehabilitar un paciente con pie caído, estirar los gastrocnemios a la alta, la UCI es bastante complicado. No desconozco la evidencia, pero me parece bien la sugerencia de las férulas para los pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Bien, Sara Lorena pregunta, ¿cómo hacer rehabilitación cardiopulmonar en pacientes con SDRA? Es claro el consenso que determina tanto el consenso australiano como el consenso brasilero, como el consenso americano de las guías de rehabilitación en el paciente bajo el escenario del SDRA y de la sepsis. Hay protocolos muy bien diseñados, protocolos muy bien instaurados, de acuerdo uno a las fases, de acuerdo a la severidad de respuesta inflamatoria que se está generando en los pacientes, y simplemente hay que conocer estos protocolos. Pero todos esos protocolos van obviamente orientados a desencadenar obviamente un impacto en la evaluación, en la funcionalidad. Entonces, ese paciente del SR hay que saber en qué etapa está, sobre qué fase voy a trabajar, cuáles son las respuestas mitocondriales y de perfusión que yo tengo en el secuestro del tejido muscular y a qué está expuesto esa condición, para yo poder prescribir bajo esa intensidad y esa carga de actividad. Porque todos sabemos que el SDRA bajo el escenario tiene una carga metabólica alta y fácilmente puede llevar alteraciones a nivel de la estructura. Entonces, el objetivo no es desgastar más la fibra, el objetivo es generar regeneración sobre el tejido y sobre las fibras musculares para que se organicen y potencialicen mejor esa fuerza. No sé, Mao, qué puedas aportar ahí. Sí, me parece que es de la fase del distrés. Sí, si vemos, si es en los primeros 24, 48 horas va a ser un poquito más complicado porque la evidencia dice que el paciente tiene que estar sedado, relajado, incluso en prono, entonces va a ser un poco más difícil, pero dependiendo de la fase, si es una fase ya fibrótica, si ya el paciente lleva más días en las unidades de cuidado intensivo, persiste hipoxémico, ya está en supino, ya ha pasado la fase crítica, se puede iniciar con protocolos estandarizados de rehabilitación. Pero depende de la fase. Las primeras 24, 48 horas va a ser mucho más difícil porque el paciente incluso va a estar en prono, entonces la efectividad de la rehabilitación se ve disminuida por las condiciones fisiopatológicas del paciente. Bien. Aquí otra pregunta interesante que hace Luis Peña sobre la electroestimulación, ¿realidad o mito? Sí, incluimos la electroestimulación en la charla con Vivi porque este año en el Congreso de la AMSI vino un fisioterapeuta de México y preguntaba sobre nuestra experiencia con electroestimulación. Entonces yo le dije, Vivi, me parece interesante este artículo del 2019, una revisión sistemática. Ahí es claro, diferencias en mortalidad, no. Diferencias en estancia, en UCI, no. Por supuesto, faltan mucho más estudios y lo que les decía, resultados ambiguos para mí es ventana de oportunidad. El estimulador eléctrico transcutáneo es pequeño, lo podemos llevar en el bolsillo, podemos hacer mucho más estudios pilotos con la estimulación eléctrica. En este momento, dice la evidencia, no disminuye la mortalidad, no disminuye la estancia en UCI, no disminuye la estancia en la hospitalización, solo mejora la fuerza muscular. Probablemente puede ser el tipo de estudios y demás que se investigaron en la revisión sistemática, pero pues en el momento siguen los resultados ambiguos. Sí, comparto la misma opinión suya, en términos de que definitivamente la estimulación, a pesar de que no tiene una buena fuerza dentro del peso de la investigación, pues el objetivo es comenzar a trabajarlo sobre ello. Uno, cada vez se ve reflejado de que la debilidad muscular en grandes grupos musculares, específicamente en músculos periféricos y en músculos centrales, pues cada vez son mucho más desastre en la carga y el desgaste que hay. Entonces, si yo comienzo a generar estimulación sensorial y estimulación obviamente propioceptiva y comienzo a trabajar mecanismos de neuroconducción, pues van a facilitar a que se genere esa organización
de esa fibra y se estimule de alguna otra forma. Nos encantaría que la electroestimulación llegara a las fibras diafragmáticas, por ejemplo, en el caso de debilidad muscular diafragmática adquirida en UCI, pero es prácticamente, no sé si la palabra es imposible, pero podría el paciente terminar con un muy buen tono de los abdominales, pero con el diafragma igual débil. Muy bien. David pregunta, ¿cómo sería el abordaje entonces en un paciente que tiene falla orgánica múltiple? Qué muy buena pregunta. El abordaje, obviamente, del paciente con falla múltiple sistémica, el objetivo realmente es proveer un aporte de oxígeno a todos los sistemas, es decir, permitirle un aporte que minimice completamente ese consumo y ese gasto metabólico que tiene el paciente bajo estas condiciones, que comience con actividades de baja intensidad, que la prescripción de la actividad física tenga la regulación y los principios de prescripción, es decir, de incremento de la carga proporcional de acuerdo a la tolerancia, que la duración sea realmente una respuesta a todas las respuestas sistémicas que tiene el paciente desde el punto de vista cardiovascular, cardiopulmonar, y que la intensidad sea proporcional a la respuesta que uno encuentra en la capacidad de tolerancia y en la capacidad aeróbica del paciente. ¿Cómo se debe protocolizar? Eso hay que conocer obviamente el contexto y el nivel de obviamente del paciente que uno tiene para uno poder pues realmente como prescribir este tipo de actividad. Sí, hay algo bastante interesante y es que un paciente en disfunción multiorgánica no podemos ignorar la hipoxia tisular que lo llevó a la disfunción multiorgánica. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la rehabilitación? La carga es importante, lo que dice Viviana Cubillos, las movilizaciones pasivas, eso lo podemos hacer, el paciente está en disfunción multiorgánica, podemos hacer movilizaciones pasivas, ejercicios de bombeo circulatorio para mejorar el retorno venoso, y si mejoramos el retorno venoso, mejoramos la respuesta hidrodinámica del corazón y mejoramos el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Entonces, podemos pensar que el paciente está muy hiperlactatémico, ¿sí? Y que esas extremidades, esa porción caudal, por decirlo así, los pies, los miembros inferiores y demás, no deberíamos moverlas porque aumentamos el consumo de oxígeno. Pero ojo, si revisamos los efectos benéficos de la actividad física y miramos punto a punto qué hacemos sobre la fibra muscular, sobre el retorno venoso, sobre las respuestas eléctricas musculares, vemos muchos beneficios. Entonces yo pienso que las cargas, como dice Viviana Cubillo, son importantes. Por supuesto, en un paciente en disfunción multiorgánica no le vamos a pasar la pesa de 5 kilos para que haga más ejercicios anaeróbicos, más anaerobiosis, más hipoxia tisular. Entonces hay que prescribirlo muy certeramente la actividad física en estos pacientes con disfunción multiorgánica. A pesar de que no existe un nivel de evidencia en la literatura, las técnicas de ahorro de energía a través del posicionamiento muscular, del posicionamiento funcional, le va a permitir de alguna otra forma mejorar obviamente el desenlace para este tipo de pacientes. Entonces, comenzar con elementos muy estructurales, muy básicos, con el posicionamiento y con técnicas de ahorro de energía que minimicen aún más el costo y el desgaste que tiene este tipo de paciente bajo este escenario. Bien, muchas gracias a ambos. Sí, tenemos una última pregunta sobre si conocen alguna evidencia de la aplicación del ácido ascórbico intravenoso en pacientes con SDRA. Uy, no lo conozco. No lo conozco. No conozco, no he leído nada de eso. Doctor, su merced, ayúdenos con esa pregunta, por favor, porque no lo conozco. Este es un tema interesante que pues apenas está, creo yo, tomando vuelo a partir del trabajo de Paul Marik, que estuvo diseñado, choque séptico, pero pues no es el único trabajo, por supuesto. Hay muchos otros investigadores que han intentado evaluar cuáles pudiesen ser los efectos potenciales en el paciente crítico. Hay un trabajo de 2016 en el cual pues básicamente lo que evaluaron los potenciales efectos pleiotrópicos en los pacientes con SDRA, en los cuales pues con la plausibilidad biológica que tendríamos basados en el efecto antioxidante y potencialmente para atenuar esa hiperrespuesta inflamatoria que pudiesen presentar los pacientes,
Lo demás posiblemente son reportes de casos en los cuales pues se ha evidenciado algo de disminución en los días de disfunción orgánica, pero pues que ese sea un desenlace atribuible solamente al hecho de haber aplicado la vitamina C, pues en este momento es cuestionable. Ahora, pues que es una terapia que es relativamente económica y más o menos inocua, es decir, con una tasa de efectos secundarios relativamente baja, pues digamos, nos queda una brecha ahí de potencial para aplicarlo. Sin embargo, pues alguna evidencia fuerte como para recomendarlo específicamente en este grupo de pacientes, pues aún no. A lo mejor la doctora Lina Saucedo más adelante nos haga algún comentario. Perfecto, perfecto. Yo creo que muchísimas gracias. De verdad, un saludo súper especial a todos los que están conectados. Veo muchos profes, obviamente, muchos líderes en las diferentes regiones y obviamente que van a contribuir a fortalecer cada vez más el eje disciplinar, que es la fisioterapia en el cuidado intensivo. Mil gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.